No tenemos que ir muy lejos para poder encontrar líderes religiosos que quieren ser inclusivos a todos los grupos posibles. Quieren tener una gran congregación donde todos solo aman a Jesús y aman a Dios, pero no importa lo que realmente creen. Ellos piensan que eso es inclusivo. ¿Será esto una lealtad a la palabra de Dios, a la palabra fiel? Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. Hoy veremos Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel. En breve comenzaremos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación, oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó y mi pecado hoy por su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Sin culpa y sin temor, es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir, no hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo, en el poder de Cristo estoy. Tito 1:9 dice:
reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tal como los demás requisitos, es absolutamente exigido de los ancianos que sean leales a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza en crecimiento y perfección de los santos. Los ancianos son llamados a usar la palabra de Dios eficazmente para fortalecer y edificar a los otros creyentes y para defenderlos contra el peligro de falsos maestros. Al hablar de ancianos, aún su función esencial dentro del cuerpo de Cristo tiene que ver con la aplicación directa de las Escrituras, las cuales están como si fueran tejidos en el tapiz de sus pensamientos. Todo se relaciona a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que hace que los creyentes crecen. Es la palabra que revela el pecado en la vida. Es la palabra de Dios que traza la voluntad y el propósito de Dios. Por eso, ancianos tienen que ser hombres de la palabra. Esto es el ejemplo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Para poder ejercer su ministerio dentro del cuerpo de Cristo, el anciano debe entender la palabra de Dios profundamente y en su plenitud. Debe tener conocimiento de Dios, conocimiento del carácter de Dios. Debe tener conocimiento de Cristo y del Espíritu Santo y entender su actividad en la vida del creyente y lo que es el deseo y voluntad de la deidad. También debe entender lo que la Biblia dice de la naturaleza del hombre, su depravación, sus dificultades, su mente, su voluntad, sus emociones. Debe entender el pecado, cómo funciona el enemigo y el mundo de las tinieblas que se arremete contra el creyente. Debe entender el cuerpo de Cristo, su diseño, la voluntad de Dios para ello, la justificación, la santificación, la glorificación. Su vida debe ser una extensión de la palabra de Dios, entretejida en su vida. Su función es comprender el significado de las Escrituras y practicarla en su vida y aplicarla en la vida de los creyentes. El cuerpo de Cristo requiere que hombres con temple comprobado sean irreprensibles en su lealtad a la palabra de Dios. Miren la primera parte del versículo 9 del capítulo 1 de Tito. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, o que es conforme a la enseñanza. El hombre que ha de ser ejemplo de la grey de Dios debe tener una lealtad absoluta a la Biblia, a la palabra de Dios. Que no se desvíen ni por un momento a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha mandado en las Sagradas Escrituras. Su criterio es único con la palabra de Dios. Ninguno puede funcionar como anciano entre la congregación si no tiene un fuerte compromiso personal a la verdad de Dios. Mire la palabra reteniendo. Significa agarrar fuertemente, abrazar firmemente. Implica tener un afecto grande, una devoción intensa, tener amor para la palabra de Dios, adherir a la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios. Es lo contrario de despreciar. Si uno desprecia la palabra de Dios, no le pone atención, no se siente ligado a la palabra de Dios, pero reteniendo. Esa es una característica, uno de los requisitos de los que han de ser ejemplo para la grey de Dios. No es solo un compromiso a la inspiración de las Escrituras, ni tampoco un compromiso a la inerrancia de las Escrituras. No es como firmar una declaración doctrinal, es un compromiso a la exclusividad de la Biblia. Mire lo que dice en 1 Timoteo 1:13. Es algo paralelo que dice: retén la forma de sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Jesucristo. Retén
Retén la forma de las sanas palabras. Según Timoteo 1:14, guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esas escrituras son el tesoro que tenemos que retener. No lo suelte. Ámelo. Es la fuente exclusiva de su servicio a Dios. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen siervo de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Retenemos la palabra de Dios a nutrirnos diariamente con las Escrituras. Tenemos que tener una vida dentro de la palabra de Dios. En todo lo que hace, se aplica directamente lo que sabe de la palabra de Dios. Es que forma parte esencial de su vida. No hay parte de su vida que no esté influenciada por la vida. Me llama la atención o me trae la memoria 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo también animó a Timoteo. En 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Capta la idea que debe estar constantemente invirtiendo en sí mismo en la palabra de Dios. Dice reteniendo la palabra fiel. Simplemente significa la palabra confiable. Es la suficiente palabra de Dios, fidedigna, confiable en comparación a la palabra del hombre, que no es confiable, que no es fidedigna, que es cambiante, que no es suficiente. ¿Qué es esta palabra? 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para poder hacer cada buena obra, el que ha de servir como ejemplo a la grey de Dios debe usar la Escritura y aplicarla en la enseñanza, en la corrección, en el entrenamiento. Debe aplicarla para redarguir, todo para fortalecer y edificar a los creyentes. Las Escrituras se conforman a la mente de Dios, se conforman a la voluntad de Dios, al propósito de Dios y al plan de Dios. La Biblia lo dice la manera que Dios quiere que se diga. No hay necesidad de estar cambiando. Es el único alimento. Es como en Salmo 23, el único pasto delicado, la única agua de reposo. Es la única palabra por la cual puede crecer. Primera de Pedro 2, que habla de la leche no adulterada. Es la única para que puede producir el crecimiento. Es la única palabra que puede sobreedificarnos y darnos una herencia. Es la única palabra que puede tomar una persona y hacerle perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras proveen todos los recursos para que el creyente se desarrolle en su relación con el Señor y que desarrolle su vida como luz en medio de las tinieblas para reflejar a nuestro Salvador. Entonces es la palabra fiel. Pero Pablo agrega otra descripción, que es conforme a la enseñanza. Esta palabra fiel es doblemente confiado o doblemente confiable porque está de acuerdo con la palabra de Dios. La enseñanza se refiere aquí, ¿a qué se refiere? Aquí es una referencia a la doctrina de los apóstoles que los creyentes habían recibido. Se acuerda que todavía no había Nuevo Testamento escrito. Los apóstoles
los apóstoles estuvieron enseñando lo que es el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, verbalmente. Tito había sido enseñado esa doctrina por Pablo. Es como Pablo le dijera, retenga la palabra fiel, confiable y suficiente, porque está perfectamente de acuerdo con lo que ha aprendido de los apóstoles. No ha cambiado. No necesita un nuevo mensaje. No tiene que redactarlo. No tiene que editarlo. No tiene que actualizarlo. No somos innovadores. No somos creadores. No inventamos cosas nuevas. No estamos aquí para darles una nueva enseñanza. Estamos aquí para darle la enseñanza de la eterna palabra de Dios. Tenga confianza, dice, en la palabra de Dios. Reténgala. Úsela. No se desvíe de sus preceptos. El cuerpo de Cristo necesita o requiere que hombres con temple comprobado sean irreprensibles en su lealtad a la palabra de Dios. En segundo lugar, el cuerpo de Cristo requiere que hombres con temple comprobado sean irreprensibles en su uso de la palabra de Dios. Mire la segunda parte de Tito 1:9. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La palabra de Dios en la vida de uno que ha de ser ejemplo a la grey de Dios no debe quedar como posesión personal y privado, sino que debe ser activa, usada para edificar y fortalecer a los otros creyentes, para que ellos puedan hacer lo mismo. Esa es su función. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que reproducirse en otros creyentes para que ellos sean idóneos para enseñar también a otros. Por el otro lado, el anciano debe poder usar la palabra de Dios para defender a los otros creyentes de doctrina que contradice la eterna palabra de Dios. Estos son deberes vitalicios, nunca terminan. Veamos el primero, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Dado que conoce la palabra de Dios, que la palabra de Dios se entreteja en su vida y que es exclusivamente leal a ella, él que ha de ser ejemplo de la grey de Dios, usará la palabra de Dios para edificar a los otros creyentes. La palabra que Pablo usa aquí es la palabra exhortar. Viene de dos palabras, llamar y hablado. Muchas veces pensamos en exhortar como una prédica desde el púlpito, pero aquí significa venir al lado de la persona y llamarle, o venir al lado de alguien y fortalecerle. Es algo personal. Se usa un nombre derivado de la misma palabra para referirse al Espíritu Santo, el Consolador. El que vienen al lado para fortalecer en virtud, en piedad, en justicia y en santidad. El concepto de exhortar es un ruego personal, tierno, apasionado y poderoso para la obediencia a Dios en la vida del otro creyente. Muchos piensan que la exhortación es exclusiva desde el púlpito, cuando en realidad es enteramente personal. Escucha, viniendo al lado, no regañándole desde lejos. Se requiere contacto personal, se quiere convencimiento personal, se requiere que se arriesga a involucrarse en la vida del creyente. En los tiempos bíblicos, tal vez por eso estamos viendo algo en nuestra cultura y imponiéndolo en lo que entendemos de la iglesia en los tiempos bíblicos en que Tito vivía.
En los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento tenemos que entender que no hubo edificios que se llamaban iglesias o templos. La iglesia en tal lugar, como decía Pablo, era el conjunto de todas las pequeñas congregaciones que se reunían en las casas o en lugares públicos. Por ejemplo, en cada una de las ciudades de Creta, a donde fue enviado Tito, hubo varias congregaciones donde el conjunto de esas congregaciones se conocía como la iglesia de tal ciudad. No se acostumbraban de hacer grandes reuniones sentados en filas, en sillas, frente a un púlpito donde una persona especializada les daba un discurso. Usualmente se reunían en grupos pequeños, sentados en círculos o distribuidos alrededor de la sala o patio en una casa donde no solo escuchaban la enseñanza, sino también tenían la libertad de preguntar y aclarar lo que escuchaban. La excepción a esas reuniones era cuando les llegaba una persona importante, como el apóstol Pablo o alguien como Apolos. En estos casos buscaron un lugar más grande para tener un culto unido que podían usar para aquel evento. En las congregaciones de la casa, casi todas las personas se conocían entre sí, se relacionaban y pudieron impactar sus vidas, porque eran familiarizados con su vida. Hubo mucho potencial de tener un impacto con la palabra de Dios a un nivel más personal. El ambiente del entorno se prestaba a tratar con la vida personal de cada creyente. La enseñanza era más directa, pudiendo observar si hubo aprendizaje o no. Entonces, Tito tendría la posibilidad de exhortar, de venir al lado para ayudar y fortalecer a los creyentes, pero que lo hiciera con sana enseñanza. Debe usar las palabras de Dios para edificar a los otros creyentes con sana enseñanza. Hay dos tipos de enseñanza, la sana y la dañina. La palabra sana significa saludable, la que da vida, la que preserva la vida. La verdad divina es la que da vida, que fortalece a los creyentes en el camino de justicia, que los ayuda a conformarse más a la imagen de Cristo, que los ayude a someter al señorío de Cristo, que los movilice en servicio a su Señor y Salvador. Es producto de una enseñanza sana y eficaz. En los tiempos del Nuevo Testamento hubo dos perspectivas de enseñanza y aprendizaje, la hebrea y la griega. En nuestro entorno tendemos, como los griegos, a ver la enseñanza de forma de dispensar públicamente una cantidad de información a un grupo de oyentes, donde el énfasis está más en el contenido compartido que en lo que aprende el oyente. Pero históricamente en el relato bíblico vemos a la enseñanza o en la perspectiva de enseñanza hebrea más personal, más ligada al aprendizaje del oyente, que solo presentar cantidades de información. No consideraban que alguien habría aprendido algo hasta ponerlo en práctica. Ese modelo de enseñanza animaba al alumno a pensar, a analizar, a sacar conclusiones, a empezar a pensar por sí mismo. Ahora, lo opuesto a la sana enseñanza es la que promueve el error que divide, error que desvía, error que mata, que causa devastación. Hermanos, enseñar es un asunto serio. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No debería enseñar a menos que se prepare lo suficiente para enseñar la sana enseñanza. Si se atreve a tomar la función de maestro y no enseña la verdad, usted tendrá graves problemas con Dios. Tendría que rendir cuentas ante Él
por todo lo que haya enseñado a los otros creyentes. En Ezequiel y en Jeremías, Dios se puso en contra de los pastores que no enseñaban la verdad y que no apacentaban su grey, su rebaño, que era su pueblo. Esdras 7:10 nos indica que Dios espera, lo que Dios espera de quien pretende enseñar su palabra. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había estudiado a fondo, investigado a fondo la palabra de Dios, la puso en práctica. Era como retener la palabra fiel. Y luego enseñó lo que había aprendido, lo que había comprobado en la práctica. Enseñó de experiencia personal, no solo de teoría. Los que han de ser ejemplos a la grey de Dios deben retener la palabra de Dios y exhortar, edificar a los otros creyentes. Pero hay otro lado. Dice la segunda parte de esa frase, y convencer a los que contradicen. Obviamente, hay falsos maestros de por medio aquí. Lo vemos más tarde en la epístola de Tito. Hubo falsos maestros en Creta. Eran difíciles de tratar. Siempre estaban presentes y una de las responsabilidades de los ancianos, los que han de ser ejemplos de la grey de Dios, era defender tal grey contra los mercaderes del error. El anciano, en primer lugar, debe poder ver algo, analizarlo bíblicamente, demostrar el error de ellos y dirigir la gente a la verdad. Cuando dice contradecir, significa hablar en contra. Los que contradicen son los que se oponen a la verdad. Van a oponer a la sana enseñanza. Obviamente Satanás está detrás de este escenario. El anciano tiene que poder refutar a este tipo de persona. Refutar significa literalmente convencerlos de su error. No es entrar en una competencia de gritar el uno al otro, a ver quién grita más. No se trata de humillarlos, ni castigarlos, ni intimidarlos. Es efectivamente enseñarlo su error, usando las escrituras para revelar el error. Y revelar las mentiras satánicas. Y revelar la falsa enseñanza detrás de su error. En segundo lugar, deben preparar a los otros creyentes a poder reconocer el error y combatir lo que contradice a las escrituras. Tal como el cajero en el banco no estudia todos los billetes falsos, sino estudia la verdadera, sino que está familiarizado con lo que dice o lo que es y cómo aparece la verdadera. Y es más fácil reconocer el billete falsificado una vez que conoce la verdad. Entonces, eso es un mandato de Dios para apacentar a su rebaño, para que su rebaño pueda reconocer y refutar el error. Hay tres aspectos, como esto es lo que se dijo. Esto es lo que se dijo el maestro falso. Esto es por qué está errado. Y aquí está lo que es según la verdad. Aquí es lo que la palabra de Dios dice. Son tres aspectos de convencer a los que contradicen. Una de las áreas aceptada con mucho discernimiento, donde sutilmente habla en contra de la verdad, está en el área de la música cristiana. Canciones que apelen a las emociones o que tengan una melodía pegajosa, aunque tenga letra que no se ajusta a lo que dice la Biblia, son aceptadas y cantadas en la congregación porque son populares o porque están de moda o solamente porque nos gusta la música.
Pero muchos de los que escriben de esas canciones lo hacen para apelar a los sentimientos de las personas. No estudian la palabra de Dios para poder decir la verdad. Es una área donde el error puede entrar desapercibido sin que haya mucha preocupación de parte de los participantes. El anciano debe velar por el alma de los otros creyentes, por su entendimiento de lo que dice la palabra de Dios, aún en las canciones, exhortando, viniendo al lado para advertir y aconsejar y refutar el error. Para el anciano, su función es bastante sencilla, pero a la vez es ardua. Lo que hace dentro del cuerpo de Cristo es usar bien la palabra de Dios para edificar y fortalecer a los otros creyentes, trayéndoles a la obediencia a Dios y velando contra el error, convenciendo a los errados de su error y mostrándoles el camino de la verdad. Este proceso echa mano a todos los requisitos que hemos estado viendo. Todos los requisitos de quien ha de servir como ejemplo a la grey de Dios, tanto públicamente, pero especialmente personal. La base de usar bien la palabra de Dios en un contexto de una vida irreprensible radica en la sana enseñanza, una incuestionable lealtad a la palabra fiel, la palabra de Dios. La función de anciano no es para los que no han sido llamados a ello. Dios ha puesto estos requisitos porque bien sabe el temple del hombre que necesita para apacentar su rebaño. La norma es alta, pero necesario para el crecimiento de los creyentes. En particular, la fidelidad y lealtad a la palabra de Dios, el instrumento que Dios usa en la vida de sus hijos, es imprescindible. No es el lugar para los que no se aferran a la Biblia, enseñando de una forma no bíblica. No es el lugar para los que son perezosos en su estudio de la palabra. Por la gracia de Dios nos ha dado esta oportunidad de impactar las vidas de sus hijos y espera que lo hagamos conforme a sus normas y sus expectativas. Dios está buscando a algunos pocos hombres buenos, los que califican según sus normas y requisitos. Si mi vida es pura, es por la gracia de Dios. Si mis hijos creen, es por su gracia. Si mi vida demuestra la virtud evidenciada en los requisitos que Dios ha puesto, es por su gracia. Si la palabra de Dios usada por mí edifica y fortalece a otros creyentes y los defiende contra el error, es porque Dios en su gracia se ha dignado de usar mis humildes intentos. Es su poder que obra en mí. Colosenses 1, 28 y 29. Pablo decía, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas, para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Si queremos su poder, no podemos darnos el lujo de diluir los requisitos de Dios. En muchos casos, en nuestro alrededor existen pastores, ancianos, personas en ministerio que no son hombres de una sola mujer. Hay pastores y ancianos cuyos hijos no creen y andan desordenadamente en disipación y rebeldía. Hay personas que son soberbios, iracundos, dados al vino, pendencieros, codiciosos de ganancias deshonestas. Hay otros que no califican en términos de amar lo bueno, de ser sobrios, de ser justos, de ser santos, de ser dueños de sí mismos. Y tampoco dan importancia a retener la palabra fiel, porque no exhortan ni convencen a los que andan en error.
estas personas, si no son calificados en cualquiera de estos requisitos que Dios ha puesto, no califican, no deben estar en esta posición como ancianos, ejemplos de la gracia de Dios, porque su ejemplo es defectuoso, no es lo que Dios quiere. Debemos volver a tomar a Dios y a su palabra en serio, cultivando hombres que califican para el necesario ministerio dentro de la congregación, para levantar un pueblo consagrado a Dios y celoso de servirlo donde quiera que lo necesita. Oremos. Señor, como probablemente Pablo dijo a Tito, Tito, si encuentran estos hombres, esos son los hombres que yo quisiera que sean ejemplo a mi grey. Señor, que por tu gracia, que nuestra vida refleje cada uno de esos requisitos, para que tu poder no tendría ningún obstáculo en nosotros, y que cada creyente puede tener como su meta seguir esa misma ruta, esas características en su vida, porque así podemos impactar a nuestra comunidad, así podemos impactar a nuestro mundo, así podemos enseñar a las personas lo que significa la salvación que cambia vidas. Padre, ese es nuestro deseo. En nombre de Jesús. Amén.